Esta noche y tú, psicología con Vicente Alcántara. Efectivamente, psicología con Vicente Alcántara. Estamos ya de lleno entrando en nuestro gabinete de psicología y vamos a hablar del Tourette, o sea que es el síndrome de Tourette. Y bueno, pues para poder saber realmente qué es el síndrome de Tourette, pues como decía, está con nosotros Vicente, que él nos va a desvelar totalmente de qué se trata y cómo abordar esta sintomatología, este síndrome. Así que mucha atención porque empezamos con él dándole, como no puede ser de otra manera, las buenas noches. Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Un placer que estés con nosotros. Un día en el que comentábamos ahora en el estudio, que son de esos días que no sabemos por qué, pero estamos como más cansados, más agotados. Una semana más intensa, Ha sido un día agotador hoy. Ha sido agotador, además que bueno, que son cosas que suceden y que, bueno, ya tendremos tiempo de recuperarnos, si puede ser este fin de semana, y ya ir cargando pilas otra vez. Bueno, es interesante, ¿no? Poder abordar el tema este, ¿no? El síndrome de Tourette, ¿no? De Tourette. Síndrome de Tourette, es una palabra francesa. Francés. Bueno, supongo que Tourette es porque es el nombre, ¿no? Sí. O el apellido del señor que abordó este síndrome, ¿no? Y lo puso de manifiesto, ¿no? Pues bueno, pues ¿qué es realmente, Vicente, este síndrome, el síndrome de Tourette? El síndrome de Tourette, Manolo, realmente es un trastorno neurológico. En este tipo de síndrome el paciente muestra movimientos y sonidos de forma involuntaria y sin un objetivo concreto. Es decir, aparecen ahí sin saber muy bien qué ocurre. Estos movimientos se repiten de forma irregular y van aumentando cuando el paciente tiene situaciones que le generan mucho estrés o ansiedad. Aumentan este tipo de movimientos. Es una forma grave, crónica, los tics múltiples y que se repiten de una forma irregular. En muchos casos este tipo de síndrome al paciente le genera mucha dificultad a nivel social, a nivel de relacionarse con su grupo social y tal. A veces genera esa dificultad que el paciente lo lleva mal, no le gusta, entonces lo lleva mal. ¿Y cuándo aparecen los síntomas? Según lo que hay, la documentación que yo he estado consultando para poder preparar el programa, suele aparecer entre los 7 y 10 años. Ajá. La intensidad es variable, casi siempre, y se pueden generar periodos de muchos tics, pero también puede haber periodos que no los haya o que esos tics desaparezcan. Y es más frecuente en niños. Ajá. Es muy curioso. Pues la verdad es que sí, que no imaginaba, ¿no? Que a tan temprana edad se podía presentar ese tipo de síndrome. ¿Existen, Vicente, diferentes tipos de tics? Sí, el síndrome de Tourette se divide en dos tipos de tics. Están los tics complejos, que pueden ser movimientos coordinados, como por ejemplo puede ser saltar, patalear, olfatear, y en muchos casos este síndrome es muy conocido por lo que nosotros llamamos la coprolalia. La coprolalia es el uso involuntario de palabras obscenas o de tacos. O sea, normalmente cuando hablas del síndrome de Tourette todo el mundo lo asocia a que la persona tiene coprolalia, que es el uso de palabras obscenas. Y luego tenemos por otro lado los tics simples, que se suelen realizar de una forma aislada, son imprevistos y breves, y pueden ser, por ejemplo, encoger los hombros, arrugar el entrecejo, parpadear, depende. Estos son los tics simples que están ahí, que son los más sencillos. Los más complejos ya estamos hablando de algo mucho más complicado y mucho más complejo. ¿Crees que tienen unas causas definidas tener estos tics? Sí, la causa principal de este tipo de problemas es a nivel cerebral, y hay una alteración de unas sustancias químicas que son la serotonina y la dopamina. Es un trastorno hereditario y hay una predisposición genética
para poderlo heredar, pero esto no quiere decir, o sea, puede haber esa predisposición genética, pero no quiere decir que aparezca la sintomatología, ¿vale? Es decir, puede haber ese factor genético heredable, pero no tiene por qué aparecer síntomas. Y el origen todavía a día de hoy es desconocido, no se sabe por qué aparece. Parece ser, ya te digo, que es a nivel cerebral una alteración a nivel químico en la serotonina y en la dopamina, pero no se tiene muy claro. ¿Y qué síntomas presentan estos pacientes? La sintomatología es de lo más variado y una de las primeras manifestaciones y la más tradicional suelen ser tics a nivel facial. Los tics pueden ir en aumento y pueden ser de lo más variado. Pueden haber tics tipo sensitivo, de picor, de cosquilleo, de presión, etcétera. Pueden aparecer tics verbales, que incluimos la ecolalia. Ecolalia es repetir lo que oye, ¿vale? Y una vez más aparece como tics la coprolalia, que es el uso de las palabras obscenas. Los tics pueden variar de intensidad durante el transcurso del día. Los tics más graves, como por ejemplo la coprolalia, suele reducirse cuando el paciente llega a la edad adulta. Eso se suele reducir. Y los tics pueden desaparecer y aparecer de una forma involuntaria. En algunos casos los síntomas son leves y entonces el paciente ni siquiera necesita tratamiento. Es decir, es tan leve la sintomatología que no se aplica tratamiento de ningún tipo. O sea que podríamos estar hablando de pacientes que en un momento determinado pudieran lanzar, por decirlo de alguna manera, un tipo de insulto, pero que no va dirigido a nadie en concreto. Es decir, es como un desahogo, ¿no? Sí, es lo que se llama la coprolalia, coprolalia. El paciente de repente dice un taco, ¿sabes? O una palabra obscena, pero no es que vaya dirigido a nada, sino aparece de una forma involuntaria y el paciente no lo controla. ¿Y cómo se puede realizar, Vicente, un diagnóstico de esto? A ver, el diagnóstico siempre tiene que ser a nivel clínico, lo tiene que realizar un médico. Y la evaluación tiene que hacerla un médico. Los criterios de diagnóstico suelen ser a través de los TIC múltiples a nivel motor. El TIC se repite con más frecuencia y cuando se realiza de una forma diaria. El inicio suele estar antes de los 21 años y el trastorno origina un importante deterioro en la calidad de la vida del paciente. Pero ya te digo, el diagnóstico y la evaluación la tiene que realizar un médico. No podemos hacerlo nosotros. Esto ahí tiene que intervenir un médico. Ahora estaba recordando mientras decías esto de que cuando yo era más joven, el barrio en el que residía, había una persona que recuerdo de una edad ya adulta que caminaba por la calle y hablaba como en voz alta y en muchos momentos el grito que lanzaba era eso, un insulto, una cosa, pero así por momentos, una persona que caminaba normal y tal y pum. Y de repente, sí, pues seguramente. Y no tenía ni idea qué pasaba, ¿no? Porque era sorprendente para mí, ¿no? Porque veía a una persona adulta, yo era más joven, pero que de momento lanzaba, ¿no? Sí. Ese grito con ese insulto sin venir a cuento, ¿no? Sin dirigirlo a nadie, ¿no? Y ahora... Sí, además el paciente lo pasa muy mal porque, claro, imagínate que sucede eso, la persona no está... la persona que está al lado o con la persona que está conversando de repente da un insulto, da una palabra obscena y entonces la otra persona se queda un poco ahí bloqueada. Hay una obra de teatro es un clásico, se titula Toc Toc, ¿vale? Y si los oyentes tienen ocasión de poderla ver o por internet o algo, ahora sé que están creo que están en Madrid todavía. Yo la vi hace muchísimos años, pero sé que en Madrid está la obra y aparece. La obra es muy divertida. Yo la aconsejo porque es un clásico de la psicología, pero que es muy divertida. Y aparece un modelo de un síndrome de Tourette.
Además se ve totalmente reflejado y retratado. Está muy bien hecho. A mí me gustó mucho. ¿Tú crees que la gente que puede padecer este síndrome es una cosa paulatina, o un día de momento nos damos cuenta de que hay una actuación fuera de lugar y no sabemos qué está ocurriendo? No, porque como aparece inicialmente suele aparecer, ya te he dicho, entre 7 y 12 años. Entonces empiezan a aparecer tics, empiezan a aparecer toda esta sintomatología que te he dicho anteriormente, con lo cual, a ver, muchas veces se queda en algo muy, muy leve, ¿vale? El paciente tiene ese tipo de tics y no pasa nada. Para llegar al síndrome, la sintomatología tiene que aumentar considerablemente, y ya para que se le dé un tratamiento farmacológico y tal, también. Ya te digo, eso lo tiene que decidir el médico. Es un síndrome que está muy muy destinado a nivel clínico. O sea que va increciendo conforme van pasando los años muchas veces, ¿no? Depende, porque por ejemplo la acroplalia, cuando el paciente va creciendo y se hace adulto, suele desaparecer. O sea, no tiene por qué. Y luego también hay casos que el paciente tiene ese tipo de tics, pero luego desaparecen de una forma involuntaria, pero igual que desaparecen también pueden volver a desaparecer o aparecer con otros nuevos. Es muy curioso el síndrome. Sí, lo que hablamos siempre del cerebro del ser humano, insondable, sí, casi. Totalmente. ¿Se aplica un tratamiento concreto? Sí, los tics propios del síndrome de Tourette, propiamente dicho, no requieren tratamiento, solo en el caso, como te he dicho anteriormente, de que la intensidad sea considerable. Entonces en este caso sí que se aplica tratamiento. En ocasiones, puntualmente y de una forma específica, también se hace un tratamiento farmacológico. Y en la parte psicológica, la terapia psicológica es útil para los trastornos que van asociados al propio síndrome de Tourette, como puede ser la ansiedad o el estrés. Eso sí que se trabaja a nivel psicológico. También se trabaja los posibles problemas que puedan aparecer a nivel psicológico de aprendizaje y conducta. ¿Vale? En el caso de que pueda haber un mal aprendizaje o una conducta que sea disfuncional, pues a nivel psicológico sí se suele trabajar, y se suele trabajar con terapia. En muchos casos también se trabaja el impacto que tienen los tics a nivel social, porque la persona pues sufre y lo pasa mal. Y en el caso de que aparezca la sintomatología o los TIC a nivel psicológico, puede aparecer el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, o puede también darse un déficit de atención, o incluso a veces una hiperactividad. Vamos, son cosas que van vinculadas, pero que no tienen por qué darse. Bueno, ya te digo, normalmente lo que suele haber es una serie de tics involuntarios que la persona, de una forma leve, la persona convive con ellos y no requieren mayor importancia ni mayor intervención. Eso sí, cuando la intensidad sube y cuando ya interfiere mucho en la vida del paciente, entonces sí que hay que intervenir a nivel médico. El médico ya valora si hay que hacer o no tratamiento farmacológico, y luego se puede realizar un trabajo multidisciplinar, que es que deriven al paciente al psicólogo para que se pueda trabajar todos los trastornos que pueden venir asociados al propio síndrome, como ansiedad, estrés, hiperactividad y todo esto. Es curioso que cuando hablamos de ese tipo de síndromes, algunos trastornos, mencionas la serotonina y ¿cuál es la otra que has dicho? La dopamina. Son neurotransmisores y están ahí. Entonces son neurotransmisores, su función fundamental es la transmisión de una neurona a otra, la comunicación, la información a nivel neuronal. Es una cuestión totalmente química, y entonces cuando puede haber alteraciones en este tipo de sustancias, pues puede aparecer es lo que está estipulado, ¿vale? Lo que está escrito, pero ya te digo que el origen a día de hoy es desconocido, no se tiene muy claro cómo puede aparecer.
¿Tú crees que en ese sentido, para esos transmisores de los que nos hablas, ¿no? Neuronales, neurotransmisores, puede influir una mala alimentación, un mal hábito en la vida? ¿Puede influir? No lo creo. No tiene por qué, ¿no? Yo creo que no. Pero ya te digo, ahí es una cuestión puramente médica y yo ahí no me puedo meter por desconocimiento, evidentemente. Claro. Sí te puedo decir lo que es la serotonina o la dopamina, pero a nivel de cómo se pueden alterar para que pueda aparecer este síndrome, yo lo desconozco. Bueno, pues un síndrome que sin duda yo debo decir que lo desconocía, como tantas cosas que nos propones, y que es curioso, ¿no? Porque los tratamos aquí a través del Gabinete de Psicología y nos damos cuenta de que el comportamiento de esos individuos lo conocemos, porque lo hemos visto y nos hemos quedado con que tienen ese comportamiento, pero nunca, ¿no? Hemos imaginado que pudiera formar parte de eso, ¿no? De un síndrome, ¿no? Que esa persona tuviera un síndrome. Yo lo quería, o sea, la decisión mía de poder hacer un programa de este síndrome es porque en muchos casos este tipo de síndrome como que, entre comillas, se mantiene o se puede interpretar como algo, ¿sabes? Se ridiculiza un poco, ¿sabes? Por ejemplo, que pueda haber la coprolalia, es decir, que la persona pueda decir palabras en muchos casos resulta gracioso, pues que no lo es decir, el paciente lo pasa mal y sufre realmente. Entonces creo que es algo serio que hay que respetar, que esa persona en un momento determinado pues le pueda ocurrir esto, pero no, es decir, si buscas información, en muchos casos la información que encuentras es un poco como algo que fuera divertido y a mí no me lo parece, sinceramente. Claro. Entonces es un tema que está ahí y yo creo que es bastante serio como para respetar sobre todo a las personas que puedan padecer este tipo de síndrome y incluso ayudarles y normalizar la situación y que el paciente lo viva con normalidad y sin ningún tipo de temor ni exposición a nivel social. Sobre todo a nivel social interfiere bastante. Sí, no tendríamos que quizás fijarnos, ¿no?, en eso de una manera que pudiéramos malinterpretarlo como que esa persona tiene un defecto y que se pueda sentir mal, sino que compartirlo como normal y aceptar, ¿no?, que tenga tal cual. ese comportamiento. Exacto. Al final, mientras se padece, pues forma parte, ¿no?, de ese individuo, es decir, es inevitable. Sí, cuando suele suceder y el paciente suele estar o el sujeto está en el ambiente social, no se suele decir nada, ¿no? Pero posteriormente, cuando la persona ya no está allí y tal, siempre puede ser en algún momento determinado objeto de burla, y a mí la verdad sinceramente no creo que hay que respetar la sintomatología que ya bastante lo pasan mal y no es bueno, yo creo. Muy bien, pues hoy hemos aprendido algo nuevo, Vicente, el síndrome de Tourette. Yo lo intento cada jueves que aprendáis algo nuevo. Hombre, es un mundo nuevo, ¿no? Porque es lo que hablamos antes, ¿no? Es decir, el cerebro del ser humano es un mundo pues casi infinito, ¿no? Porque son multitud las cosas que pueden suceder y eso que utilizamos una pequeña parte, ¿eh? O sea, que si algún día, por lo que sea, dentro de la evolución, porque creo que estamos más en el tema de la involución, pero bueno, si dentro del tema de la evolución empezamos a despertar más partes de nuestro cerebro, pues seguramente que nos vamos a dar cuenta de que es totalmente insondable, ¿no? Es algo estupendo y maravilloso al mismo tiempo, ¿verdad, Vicente? A mí me parece maravilloso. De todas maneras, es lo que yo siempre te digo y mantengo, que a mí lo que me gusta del programa es que podamos acercar la psicología a la calle cada día y que estemos ahí, se nos dé a los psicólogos nuestro papel y nuestra función que está ahí, y que en muchos casos no estamos, no se nos da esa función que tenemos y que creo que debemos conseguir para poder estar ahí y tener nuestro lugar como profesionales sanitarios y clínicos que somos. Me parece muy importante. Pues la verdad es que sí, Vicente, que es así, es una labor ardua, es un gran esfuerzo que hay que hacer para poder entender al ser humano, su comportamiento y entender el porqué de su comportamiento. Todo eso ya nuestro cerebro ya los
los antiguos griegos estudiaban, ¿no?, muy de cerca todas esas situaciones. Y bueno, a día de hoy pues disfrutamos, ¿no?, de que todo ello acompaña a las nuevas tecnologías y poder estudiarlo mucho más de cerca, ¿no? Epicteto ya lo decía, que somos realmente lo que pensamos. Me encanta, esa frase. Decía, él argumentaba, además, se cree que fue uno de los primeros psicólogos, que él, una de sus frases fue que realmente no nos afectan las cosas que nos dicen, sino lo que nosotros interpretamos de las cosas que nos dicen, es decir, el pensamiento que nosotros tenemos sobre el hecho que nos está sucediendo. Y eso es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo. La interpretación que nosotros hagamos sobre ese hecho realmente nos puede afectar más o menos. Si no, hemos de procurar poder, lo que tú dices, ¿no?, ser nosotros mismos, poder ver con perspectiva las cosas y que no sea fruto de esa mala interpretación nuestro día a día, sino de poder saber qué es lo que pasa a nuestro alrededor e interpretarlo con esa realidad y veracidad, ¿no?, para saber dónde estamos y quiénes somos. Ya Rafael Alberti, cuando vino del exilio a España, bajando del avión, un periodista le entrevistó, le dijo cómo ha sido su llegada a España, ¿no?, y le dijo, mire, le voy a hablar con sinceridad, hoy bajando del avión me he cruzado con un tonto y ese tonto me ha hecho 2 tontos. Qué bonito. O sea que así es, ¿no? Así es. Hay que procurar que eso no suceda. Que eso no pase. Vicente, próxima semana interesante también, ¿no? Sí, la próxima semana estoy encantado con el tema que he elegido. Me lo han pedido, ¿vale? Le dedicaré el programa a 3 pacientes que tengo que me han pedido a ver si podíamos hacer un programa sobre este tema, y si te parece lo adelanto. Por supuesto. ¿Te parece? Vale. Por supuesto. La semana que viene vamos a hablar de la depresión posparto. ¿Vale? Yo es que tengo 3 pacientes que acaban de ser mamás hace muy poco tiempo. Y bueno, y el tema estaba ahí, me lo dijeron, ¿y por qué no haces un programa en el cual puedas hablar de la depresión posparto y tal? Y me pareció buena idea y dije, bueno, pues es buen tema para la semana que viene, con lo cual la semana que viene hablaremos de la depresión posparto. Muy bien, pues que así sea. Y bueno, todas las personas que nos escuchan y quieran adelantarse, pues pueden hacerlo a través de www.vicentealcántara.es, la página oficial de Vicente Alcántara, en la que todos vosotros, ustedes, pueden interactuar durante la semana y bueno, pues investigar un poco en esa página donde hay un montón de información de toda la vida profesional de Vicente, propuestas, podcast, para poder reescuchar las diferentes entrevistas y temáticas que abordamos en ellas. El blog también. Online. Es que la verdad es que pueden... Hay de todo ahí. Sí, la página, la verdad es que estoy muy contento, la página es muy completa. Está muy completa, sí que es verdad. Entonces, la gente, los pacientes en general los pacientes y las personas que la visitan están la verdad es que el feedback que recibo es que es muy dinámica, es muy, ¿sabes? Es como muy fresca, muy activa, yo estoy muy contento con la página, la verdad. Es un esfuerzo el mantenerla cada día, ¿sabes? El publicar artículos, el colgar el podcast del programa de radio semanal, el contestar correos, pero la verdad es que vale la pena. Vale la pena, pues entonces hay que ir y visitar esa página www.vicentealcántara.es, y ahí sí que van a encontrar un auténtico gabinete de psicología y por supuesto poderos poner en contacto con Vicente si habéis de tratar cualquier tema a forma personalizada, pues sin duda ahí vas a encontrar todos los datos para hacerlo. Vicente, gracias a vosotros por estar con nosotros otro jueves y nos encontramos el próximo jueves. Buenas noches y buen fin de semana también, que lo pases bien. El equipo también. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias Vicente, gracias. Y cómo abordar esta sintomatología, este síndrome. Así que mucha atención porque empezamos con él, dándole, como no puede ser de otra manera, las buenas noches. Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Un placer que estés con nosotros. Un día en el que comentábamos ahora en el estudio, que son de esos días que no sabemos por qué, pero estamos como más cansados, más agotados. Una semana más intensa. Ha sido un día agotador hoy. Ha sido agotador, además que son cosas que suceden. Y que, bueno, ya tendremos tiempo de recuperarnos, si puede ser este fin de semana, y ya ir cargando pilas otra vez. Bueno, es interesante, ¿no? Poder abordar el tema este, ¿no? El síndrome de Tourette, ¿no?
De Tourette. Síndrome vale. de Tourette, es una Tourette. palabra francesa. Francés. Bueno, supongo que Tourette es porque es el nombre, ¿no? Sí. O el apellido del señor que abordó Así es. este síndrome, ¿no? Y lo puso de manifiesto, ¿no? Eso es. Pues bueno, pues ¿qué es realmente, Vicente, este síndrome, el síndrome de Tourette? El síndrome de Tourette, Manolo, realmente es un trastorno neurológico. En este tipo de síndrome el paciente muestra movimientos y sonidos de forma involuntaria y sin un objetivo concreto. Esta noche y tú, psicología con Vicente Alcántara. Efectivamente, psicología con Vicente Alcántara. Estamos ya de lleno entrando en nuestro gabinete de psicología y vamos a hablar del Tourette, o sea que es el síndrome de Tourette. Y bueno, pues para poder saber realmente qué es el síndrome de Tourette, pues como decía, está con nosotros Vicente, que él nos va a desvelar totalmente de qué se trata. Es decir, aparecen ahí sin saber muy bien qué ocurre. Estos movimientos se repiten de forma irregular y van aumentando cuando el paciente tiene situaciones que le generan mucho estrés o ansiedad. Aumentan este tipo de movimientos. Es una forma grave, crónica, los tics múltiples y que se repiten de una forma irregular. En muchos casos, este tipo de síndrome al paciente le genera mucha dificultad a nivel social, a nivel de relacionarse con su grupo social y tal. A veces genera esa dificultad que el paciente lo lleva mal. No le gusta, entonces lo lleva mal. ¿Y cuándo aparecen los síntomas? Según lo que hay, la documentación que yo he estado consultando para poder preparar el programa, suele aparecer entre los 7 y 10 años. Ajá. La intensidad es variable, casi siempre, y se pueden generar periodos de muchos tics, pero también puede haber periodos que no los haya o que esos tics desaparezcan. Y es más frecuente